Mis queridos hermanos y hermanas, mis amados hijos en Cristo, como vuestro Padre espiritual, investido con el sagrado manto de sucesor de San Pedro, me presento ante vosotros con un corazón ardiente por el amor de nuestro Salvador, Jesucristo, y un deseo ferviente de guiaros hacia el abrazo de la infinita sabiduría de Dios. Hoy, el Espíritu Santo nos ha reunido, no por mera casualidad, sino por designio divino, para reflexionar sobre una pregunta que estremece el alma de todo corazón fiel. ¿Cómo discernimos la voz del Espíritu Santo en medio del tumulto de nuestros propios pensamientos, emociones y deseos? Esta pregunta es el latido de una vida arraigada en la fe, pues es a través de la guía del Espíritu que navegamos por los valles sombríos y las cumbres iluminadas de nuestro viaje terrenal, encontrando claridad donde reina la confusión y paz donde impera la inquietud. Si habéis llegado a este mensaje, no es por accidente. El Espíritu os ha llamado aquí porque anheláis una dirección divina, una brújula para distinguir su voz de los ecos de vuestra propia alma. Os aseguro, hijos míos, que estáis en el lugar correcto, pues a través de la palabra sagrada, el don de la sabiduría, el suave susurro del Espíritu y la comunión de la Iglesia, podemos tocar el mismísimo corazón de Dios y caminar con confianza en su voluntad. Antes de emprender esta peregrinación sagrada, os invito a compartir vuestro nombre y el lugar donde vivís en los comentarios. Este humilde acto os teje en el tapiz de la Iglesia Universal de Dios, una familia global unida por la fe, llamada por su nombre desde cada rincón de la tierra. Al compartir, proclamáis vuestro lugar en esta comunión de esperanza, uniéndoos a innumerables almas que buscan la guía del Espíritu. Que la luz del amor de Cristo brille sobre nosotros mientras entramos en este diálogo sagrado de discernimiento, uniendo nuestros corazones con la gracia del cielo. Permítanme comenzar con una historia que se ha grabado en mi corazón, un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo para guiar a un alma perdida en la incertidumbre. Mientras visitaba una vibrante parroquia en Lisboa, conocí a una mujer llamada Sofía, cuyos ojos cansados y voz temblorosa revelaban un corazón agobiado por la indecisión. Durante años, Sofía había luchado con la decisión de dejar su exigente trabajo para cuidar de sus ancianos padres, temiendo que su elección no estuviera alineada con la voluntad de Dios. Cada decisión pesaba como una carga sobre su alma, mientras se preguntaba si sus deseos provenían del espíritu o de sus propias emociones, atrapándola en un ciclo de culpa y duda. La historia de Sofía me conmovió profundamente, pues resuena con las luchas de muchos de vosotros, aquellos que anhelan escuchar la voz del espíritu, pero temen ser desviados por sus propios pensamientos. Su viaje, al que volveremos a lo largo de esta reflexión, es un faro de esperanza, iluminando el camino hacia la claridad divina a través de la palabra de Dios. Jeremías 1:5 afirma que antes de que fuéramos formados en el vientre, Dios nos conoció y nos consagró para su propósito. Mientras nos preparamos para explorar este camino juntos, que la historia de Sofía nos guíe paso a paso hacia la luz de la voz del Espíritu Santo. Comencemos anclándonos en la primera verdad. La palabra de Dios es la piedra angular del discernimiento. Las sagradas Escrituras no son meras palabras, sino el aliento vivo del Espíritu Santo, una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Hebreos 4:12 proclama que la palabra de Dios es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Hijos míos, cuando os encontréis en la encrucijada de la duda, preguntándoos si es el espíritu o vuestra propia alma la que habla, acudid primero a la Biblia. Es la brújula infalible que separa la verdad del engaño, guiándoos a través de las nieblas de las emociones humanas. El viaje de Sofía comenzó a transformarse cuando se comprometió a leer las Escrituras diariamente,
encontrando consuelo en el Salmo 119:105, que declara que la palabra de Dios es una lámpara para guiar sus pasos. Recuerdo cómo compartió que el Evangelio de Juan, particularmente Juan 10:27, que dice que las ovejas de Cristo escuchan su voz y lo siguen, se convirtió en su ancla en medio de la tormenta de la indecisión. La palabra no es solo una guía, sino un espejo que refleja la verdad de nuestros corazones y revela nuestras intenciones más profundas. Cuando Sofía meditó en 2 Timoteo 3:16, que confirma que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, comenzó a confiar en que el Espíritu hablaría claramente a través de sus páginas. Como vuestro Padre espiritual, os exhorto a hacer de la Biblia vuestra compañera diaria. Abrid sus páginas sagradas, aunque sea solo por unos versículos, y dejad que el Espíritu Santo hable a través de sus palabras eternas. ¿Elegiréis anclar vuestros corazones en la palabra, o vagaréis en las sombras de la incertidumbre? El Salmo 18:30 nos asegura que la palabra de Dios es impecable, un escudo para aquellos que se refugian en ella. Que esta verdad sea vuestro fundamento, pues como promete Isaías 55:11, la palabra de Dios no retorna vacía, sino que cumple su propósito. Esta base de las Escrituras prepara nuestros corazones para recibir la segunda verdad, el don de la sabiduría, como una luz que guía desde el Espíritu Santo. Habiéndonos anclado en la palabra, pasamos sin esfuerzo a la segunda verdad, el don de la sabiduría, que ilumina nuestro camino diario como un amanecer suave que atraviesa la noche. La sabiduría es la mano tierna de Dios que nos guía a través de los momentos ordinarios de la vida. Nuestras familias, nuestro trabajo, nuestras decisiones. Santiago 1:5 nos invita a pedir sabiduría a nuestro generoso Dios, y Él la dará sin reproche. A diferencia de los mandatos claros de las Escrituras, la sabiduría es un saber tranquilo, una certeza sentida en lo profundo, arraigada en una vida impregnada de la palabra. Sofía buscó sabiduría a través de la oración y el consejo de su párroco, quien la animó a confiar en la guía del Espíritu en sus decisiones diarias. Esta sabiduría le ayudó a discernir que su deseo de cuidar a sus padres era un verdadero impulso del Espíritu, no una emoción pasajera. Recuerdo la paz en la voz de Sofía cuando compartió cómo esta certeza interior la liberó del tormento de la indecisión, como un viajero agotado que encuentra un camino claro en medio de una tormenta. La sabiduría, hijos míos, no es una proclamación estruendosa, sino una guía constante que moldea nuestras decisiones en las relaciones, responsabilidades y el servicio. Proverbios 4:7 declara que la sabiduría es suprema, lo primero que debemos buscar. Sin la palabra, la sabiduría vacila, pero cuando está arraigada en las Escrituras, se convierte en un faro de luz divina. Sofía encontró esta verdad cuando reflexionó sobre Eclesiástico 6:37, que nos insta a meditar en los mandatos de Dios para obtener discernimiento. Como vuestro Padre espiritual, os pregunto, ¿buscáis sabiduría en vuestras decisiones o confiáis solo en vuestro propio entendimiento? Proverbios 3:5 nos recuerda confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia percepción. Comenzad cada día con una oración por sabiduría, tal vez ante un crucifijo o un ícono de la Virgen María, y confiad en que el Espíritu guiará vuestros pasos. Eclesiastés 7:12 nos asegura que la sabiduría preserva la vida de quien la posee, una promesa que sostuvo a Sofía mientras discernía su camino. Este don de la sabiduría nos lleva naturalmente a la tercera verdad, el susurro del Espíritu Santo como una guía específica para nuestras vidas. Arraigados en la palabra y guiados por la sabiduría, ahora nos volvemos hacia la tercera verdad. El Espíritu Santo a veces habla, a través de un suave susurro, ofreciendo una guía específica para nuestros caminos únicos. Este susurro, delicado como una brisa en un valle tranquilo, puede ser oscurecido por las emociones o los miedos. 1 Reyes 19:12
Revela que Dios habló a Elías en una voz suave y apacible. Sofía experimentó esto cuando, en oración ante el Santísimo Sacramento, sintió la inspiración de ajustar su horario laboral para cuidar a sus padres. Una llamada confirmada por la paz que trajo, como asegura Filipenses 4:7, que la paz de Dios guarda nuestros corazones. Sin embargo, os advierto, hijos míos, que el susurro es menos confiable sin la palabra y la sabiduría. Sofía una vez se angustió por cada elección, temiendo perder al espíritu, hasta que aprendió a probar cada susurro contra las Escrituras. Juan 16:13 promete que el Espíritu nos guía a la verdad, pero solo cuando estamos anclados en la palabra, ¿basaréis vuestro discernimiento en las Escrituras o perseguiréis un susurro fugaz? 2 Corintios 13:1 urge que cada asunto sea confirmado por testigos, así que dejad que la palabra y la sabiduría os guíen. Este susurro nos lleva a la cuarta verdad, la purificación del corazón para escuchar al Espíritu con claridad. Un corazón nublado por el pecado, la duda o la autosuficiencia puede distorsionar la voz del Espíritu Santo, como una niebla que oscurece un horizonte claro. Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar y limpiarnos de toda injusticia. El discernimiento de Sofía se volvió más claro cuando buscó el sacramento de la reconciliación, confesando sus miedos y dudas sobre equilibrar su carrera y las responsabilidades familiares. Este acto de purificación levantó la niebla de su alma, permitiéndole escuchar la guía del Espíritu con nueva claridad. Recuerdo su testimonio de cómo, después de la confesión, sintió que un peso se levantaba, como si las cadenas de la culpa se hubieran roto, haciendo eco al Salmo 51:10, que pide un corazón limpio y un espíritu renovado. Hijos míos, el sacramento de la reconciliación es un regalo sagrado, un río purificador que restaura nuestra comunión con Dios. Sofía compartió cómo sus confesiones mensuales se convirtieron en una piedra angular de su discernimiento, liberándola de la ansiedad que antes la paralizaba. Como vuestro Padre espiritual, os exhorto a examinar vuestra conciencia diariamente, tal vez ante un crucifijo o una estatua de María, y a buscar la reconciliación regularmente. ¿Albergáis rencor, orgullo o duda que nuble vuestro discernimiento? ¿O depositaréis estas cargas ante la cruz? Mateo 5:8 promete que los limpios de corazón verán a Dios, una verdad que transformó el viaje de Sofía. Romanos 8:26 revela que el Espíritu intercede por nosotros cuando nuestros corazones están abiertos, guiándonos incluso cuando no sabemos cómo orar. Que la purificación sea vuestra ofrenda diaria, una preparación para escuchar la voz del Espíritu con claridad mientras avanzamos hacia la quinta verdad, el poder de la oración comunitaria y el consejo en el discernimiento. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es una comunidad viva donde compartimos nuestras cargas y buscamos juntos la guía del Espíritu. Hechos 2:42 describe a la Iglesia primitiva dedicada a la oración y la comunión. Un modelo para nosotros hoy. Sofía encontró claridad al unirse al grupo de oración de su parroquia en Lisboa, donde la fe colectiva de otros fortaleció la suya. Sus oraciones y consejos la ayudaron a discernir su llamada a priorizar a su familia. Como Eclesiastés 4:12 afirma que una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Recuerdo el calor de ese grupo de oración, sus manos unidas en fe, invocando la guía del Espíritu para las decisiones de Sofía. Un testimonio vivo de Mateo 18:20, que promete que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, Él está presente. Hijos míos, no estáis solos en vuestra búsqueda de discernimiento. La Iglesia es vuestro hogar, un santuario donde el Espíritu habla a través de la sabiduría de otros. Os invito a compartir este mensaje con 3 personas que busquen discernimiento, pues en comunidad nuestra fe se amplifica. Comentad abajo: Señor, guíame por tu Espíritu y uníos a la Iglesia global en la búsqueda de su voz. Buscaréis al Espíritu solos,
1 Tesalonicenses 5:12 nos urge a animarnos unos a otros y edificarnos mutuamente. Una llamada que Sofía respondió al compartir su viaje con su parroquia. Hebreos 10:25 nos recuerda no descuidar el reunirnos, pues en la comunión encontramos fuerza. Que la Iglesia sea vuestro ancla, como lo fue para Sofía, cuyas oraciones comunitarias trajeron claridad a su camino. Esto nos lleva a la sexta verdad: el poder transformador de rendirse a la voluntad de Dios. El verdadero discernimiento requiere que rindamos nuestros propios deseos y confiemos en el plan perfecto de Dios. Una rendición que transforma nuestros corazones y nos alinea con su propósito. Romanos 12:1 nos llama a ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El viaje de Sofía alcanzó un punto de inflexión cuando rindió su necesidad de control, orando: Señor, hágase tu voluntad. Este acto de rendición abrió su corazón a la guía del Espíritu, llevándola a ajustar su vida para cuidar a sus padres con alegría. Como Isaías 55:9 nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Recuerdo la paz de Sofía al compartir cómo esta rendición la liberó del tormento de la indecisión, como un pájaro liberado de una jaula para volar en los cielos. Hijos míos, rendirse a la voluntad de Dios es la verdadera libertad. Como Proverbios 3:6 promete que reconocerlo endereza nuestros caminos. Os exhorto a orar diariamente: Padre Celestial, ofrezco mis elecciones a tu propósito. La rendición de Sofía trajo paz mientras servía a su familia. ¿Os aferraréis a vuestros planes o confiaréis en el Espíritu? 1 Pedro 5:7 nos invita a echar nuestras preocupaciones sobre Él. Que la rendición sea el puente hacia la voz del Espíritu, llevándonos a la séptima verdad: vivir una vida guiada por el Espíritu. El discernimiento no es solo escuchar al Espíritu, sino vivir en obediencia a su guía, dejando que su voz moldee nuestras acciones, relaciones y misión. Gálatas 5:25 nos urge a mantenernos en paso con el Espíritu, caminando en su verdad. La obediencia de Sofía a la llamada del Espíritu transformó su vida mientras cuida a sus padres con devoción. Su corazón radiante de propósito, su ejemplo nos inspira a vivir como testigos de la guía del Espíritu. Como Mateo 5:16 nos llama a dejar que nuestra luz brille ante los demás, glorificando a nuestro Padre en el cielo. Recuerdo la alegría de Sofía al compartir cómo servir a su familia la acercó a Cristo, haciendo eco a Mateo 25:40, que declara que lo que hacemos por los más pequeños, lo hacemos por Él. Un corazón agradecido es un terreno fértil para la voz del Espíritu, abriéndonos a su guía con confianza y alegría. Colosenses 3:17 nos urge a dar gracias a Dios a través de Cristo en todo lo que hacemos. El viaje de Sofía se transformó cuando comenzó cada día con gratitud, agradeciendo a Dios por su presencia, incluso en medio de la incertidumbre. Esta práctica cambió su perspectiva del miedo a la esperanza. Como el Salmo 104 nos invita a entrar por las puertas de Dios con acción de gracias. Recuerdo su testimonio de cómo listar 3 cosas por las que estaba agradecida: el amor de sus padres, su fe, su comunidad. Trajo paz a su corazón, haciendo eco a Pinero Crónicas 16:34, que proclama que el amor fiel de Dios perdura para siempre. Hijos míos, la gratitud es un imán para la gracia divina, preparando vuestro corazón para escuchar al Espíritu con claridad. Comenzad cada oración agradeciendo las misericordias pasadas de Dios, el don de la vida y la promesa de su presencia. Moraréis en las sombras de la duda, o abrazaréis la luz de la gratitud. Como vuestro Padre espiritual, os animo a cultivar un corazón agradecido, tal vez escribiendo vuestras bendiciones diariamente, como hizo Sofía. El Salmo 136:1 nos llama a dar gracias al Señor, porque es bueno. Esta gratitud no solo abre vuestro corazón, sino que inspira a otros, como la gratitud de Sofía llevó a su familia a unirse a ella en oración. Que la gratitud sea vuestra ofrenda diaria, pues como 1 Tesalonicenses 5:18 urge,
Dad gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios. Esto nos lleva a la novena verdad, la necesidad de un espacio sagrado para el discernimiento. Para escuchar al Espíritu Santo con claridad, debemos crear un espacio sagrado donde las distracciones se desvanezcan y la voz de Dios resuene. El Salmo 46:10 nos recuerda estar quietos y saber que Él es Dios. Sofía creó un espacio así en su hogar, un pequeño rincón con una vela, un crucifijo y un rosario, donde se retiraba diariamente a orar. Este santuario se convirtió en su refugio, un lugar donde la voz del Espíritu se volvió clara, como Josué 24:15 declara: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Recuerdo cómo compartió que este espacio ancló sus oraciones, permitiéndole derramar su corazón sin interrupciones. Hijos míos, os exhorto a establecer un espacio similar en vuestros hogares, tal vez una mesa adornada con objetos sagrados, o una habitación tranquila donde podáis arrodillaros ante Dios. Encended una vela, si es posible, como símbolo de la presencia del Espíritu, y poned vuestra mano sobre el corazón. Invitando su guía, permitiréis que el ruido del mundo ahogue al Espíritu, o crearéis un santuario para su voz. Levítico 19:30 nos manda reverenciar el santuario de Dios, una llamada a honrar lo sagrado en nuestras vidas. El Salmo 84:1 canta: «Cuán amable es tu morada, Señor de los ejércitos, que este espacio sagrado sea vuestro refugio», como lo fue para Sofía, cuyas oraciones en su rincón tranquilo trajeron claridad a sus decisiones. Esto nos prepara para la 10ª verdad, el papel de la perseverancia en el discernimiento. El camino hacia el discernimiento no siempre es rápido, pues el tiempo de Dios prueba nuestra resolución, pero la perseverancia es la piedra angular para escuchar la voz del Espíritu. Mateo 7:7 nos invita a pedir, buscar y llamar, asegurándonos que la puerta se abrirá. La perseverancia de Sofía en la oración, a pesar de meses de duda, la llevó a la claridad que buscaba. Recuerdo su historia de orar cada noche ante su altar doméstico, confiando en el tiempo de Dios. Como Isaías 40:31 promete que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Hijos míos, no os canséis de buscar la guía del Espíritu, pues cada oración ofrecida en fe y asciende al trono del cielo. ¿Seguiréis adelante a pesar de la duda o vacilaréis cuando el camino parezca incierto? Santiago 1:12 promete que bienaventurado es quien persevera bajo la prueba, pues recibirá la corona de la vida. La constancia de Sofía, arraigada en la oración diaria y las Escrituras, se convirtió en su ancla, guiándola a su vocación. Como vuestro Padre espiritual, os animo a perseverar, tal vez rezando el rosario o una novena, confiando en que el Espíritu hablará. Hebreos 10:36 nos asegura que la perseverancia lleva al cumplimiento de la promesa de Dios. Que el ejemplo de Sofía os inspire a permanecer firmes, pues como Gálatas 6:9 urge, cosecharemos si no nos rendimos. Esto nos lleva a la 11ª verdad, el poder sanador de la guía del Espíritu. La voz del Espíritu Santo trae sanación a nuestras almas, liberándonos de las heridas de la duda, el miedo y la confusión. El Salmo 107:14 declara que Dios rompe las cadenas de la oscuridad, llevando a su pueblo a la luz. Las oraciones de Sofía por el discernimiento sanaron su corazón, liberándola del tormento de la indecisión. Recuerdo cómo compartió que, después de meses buscando al Espíritu, sintió una paz que superaba el entendimiento. Como promete Filipenses 4:7, esta sanación vino de su confianza en la guía del Espíritu, confirmada por Juan 16:24, que nos invita a pedir en el nombre de Cristo para que nuestro gozo sea completo. En un mundo lleno de batallas espirituales, la voz del Espíritu Santo es un escudo, protegiéndonos de la confusión y el engaño. El Salmo 91:11 promete que Dios manda a sus ángeles a guardarnos en todos nuestros caminos. Sofía encontró esta protección al rezar el Salmo 23 cada noche, buscando la guía del Espíritu en medio de las dudas.
Recuerdo su testimonio de cómo estas oraciones trajeron paz a su hogar, acabando con la inquietud que antes la atormentaba. Como digunde Tesalonicenses 3:3, asegura que el Señor es fiel y nos protegerá del mal. Hijos míos, invocad al Espíritu para que os rodee con protección divina, blindando vuestra mente de pensamientos negativos y vuestros corazones de influencias dañinas. Efesios 6:16 nos urge a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del enemigo. ¿Os armaréis con la guía del Espíritu o enfrentaréis solos los desafíos del mundo? Como vuestro Padre espiritual, os animo a orar por protección diariamente, tal vez usando la oración a San Miguel Arcángel, como describe Apocalipsis 12:7, su batalla contra el mal. El hogar de Sofía se convirtió en un santuario gracias a estas oraciones, un testimonio del Salmo 18:30, que declara que el camino de Dios es perfecto, un escudo para aquellos que confían en Él. Que la voz del Espíritu sea vuestra fortaleza, llevándonos a la 13ª verdad, el potencial transformador de la guía del Espíritu. Hijos míos, dejad que la voz del Espíritu transforme vuestras circunstancias, ya sea a través de relaciones renovadas, esperanza restaurada o un propósito renovado. ¿Abrazaréis esta transformación o resistiréis el llamado del Espíritu? Como vuestro Padre espiritual, os exhorto a llevar un diario de vuestras oraciones, anotando las peticiones respondidas como testimonio de la fidelidad de Dios. Como el Salmo 77:11 nos anima a recordar las obras del Señor, el diario de Sofía se convirtió en un registro del trabajo del Espíritu, un recordatorio de Deuteronomio 31:6, que asegura que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Dejad que la voz del Espíritu remodele vuestras vidas. Como Romanos 8:28, promete que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Esto nos prepara para la 14ª verdad, vivir una vida virtuosa, inspirada por el Espíritu. La voz del Espíritu nos llama a una vida de virtud, alineando nuestros corazones con el Evangelio a través de la humildad, la caridad y el servicio. Filipenses 2:3 nos urge a valorar a los demás por encima de nosotros mismos, transformando nuestras relaciones y comunidades. La fe renovada de Sofía la llevó a servir a su parroquia, organizando ayuda para familias necesitadas, lo que profundizó su conexión con el pueblo de Dios. Recuerdo su alegría al compartir cómo ayudar a los demás la acercó a Cristo, haciendo eco a Mateo 25:40, que declara que lo que hacemos por los más pequeños, lo hacemos por Él. Hijos míos, dejad que la voz del Espíritu inspire actos de bondad, visitad a los enfermos, consolad a los afligidos o apoyad a vuestra parroquia. ¿Viviréis como un reflejo del amor de Cristo? ¿Os encerraréis en vosotros mismos? Como vuestro Padre espiritual, os animo a dejar que el Espíritu guíe vuestras acciones. Como Colosenses 3:16, nos llama a dejar que la palabra de Cristo more en nosotros abundantemente. El servicio de Sofía acercó a su familia, que se unió a ella en actos de caridad, un testimonio de Santiago 2:17, que nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Que vuestra vida sea un testimonio vivo de la guía del Espíritu, transformando el mundo a vuestro alrededor. Esto nos lleva a la 15ª verdad, el legado eterno de una vida guiada por el Espíritu. Cada momento de discernimiento moldea no solo vuestra alma, sino el futuro de la Iglesia. Como Apocalipsis 7:9, vislumbra a la multitud adorando ante el Cordero. El compromiso de Sofía con la guía del Espíritu inspiró a su familia a abrazar la fe, asegurando que su devoción perdurara. Recuerdo su alegría al enseñar a los jóvenes de su parroquia a rezar el rosario, sembrando semillas de fe para el futuro. Como el Salmo 145:4, encomienda las obras de Dios a la próxima generación. Al cerrar esta reflexión, volvamos a la historia de Sofía. A través de la palabra, la sabiduría, el susurro del Espíritu, un corazón purificado, la oración comunitaria, la rendición, la obediencia.
la gratitud, un espacio sagrado, la perseverancia, la sanación, la protección, la transformación y una vida virtuosa. Encontró su verdadera vocación, su corazón, antes atormentado. Ahora irradia paz, un testimonio del Salmo 29:11, que promete que el Señor bendice a su pueblo con paz. La historia de Sofía es vuestra historia. Hijos míos, pues el Espíritu Santo habla a todos los que lo buscan con corazones sinceros. Os encomiendo al corazón de nuestra Santísima Madre, María, que meditó la voluntad de Dios y dijo: Fiat, hágase. Compartid este mensaje con aquellos que buscan discernimiento. Comentad: Señor, guíame por tu Espíritu, y suscríos a este canal de fe para uniros a nuestra comunidad en reflexiones diarias que transforman vidas. Vuestro próximo paso hacia la claridad os espera en nuestro próximo mensaje. Concluyamos con una oración. Padre Celestial, nos presentamos ante ti, anhelando escuchar la voz de tu Espíritu. Guíanos por tu palabra, ilumínanos con tu sabiduría y háblanos en los suaves susurros de tu amor. Purifica nuestros corazones, únenos en tu iglesia y llévanos a rendir nuestras vidas a tu voluntad. Sánalos, protégenos y transfórmanos para vivir virtuosamente para tu gloria. Que nuestro discernimiento construya tu reino, unido a la intercesión de María, nuestra Madre, que nos guía a tu Hijo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hijos míos, vivid este mensaje con fervor. Que el Espíritu Santo sea la luz que guía vuestro camino, el escudo que protege vuestro corazón y la voz que os lleva a la vida eterna. Difundid esta verdad a un mundo necesitado, y que la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo descansen sobre vosotros y vuestros seres queridos siempre.